Hola amigos, bienvenidos a La Cabeza del Fútbol. Hoy vamos a hablar del grupo E del Mundial 2026. Ayer terminó la tercera fecha y qué buen grupo. Ha sido un grupo muy intenso. Es el grupo que está conformado por Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao. Bueno, a ver, hablemos primero de Alemania. Lo primero que hay que decir de Alemania es que Alemania es un equipo que en los últimos dos mundiales, o sea que los últimos 8 o 10 años, ha dejado de ser esa Alemania que todo el mundo le tiene miedo, que se sabe que va a luchar, que se sabe que es un equipo durísimo de vencer. O sea, en los últimos dos mundiales Alemania no pudo pasar de fase de grupos. Entonces ha venido, tal vez se puede decir que ha venido un poquito de menos a más desde que ganaron la Copa del Mundo en 2014. Pero sí se debe decir que el proceso de Nagelsmann hasta ahora es un proceso que sí va de menos a más, que sí viene creciendo. Ha hecho una eliminatoria que ha estado bastante bien y está, a ver, en el Mundial, vamos a hablar del Mundial específicamente, claro, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo juega Alemania? Alemania plantea un 4-2-3-1 pero lo que pasa con Alemania es que todo lo hace en zona, defiende en zona y ataca posicional. Pero sin embargo, sí hay movimientos que son puntuales, de los que sí es importante hablar. Por ejemplo, tienen a Musiala y a Wirtz, que ellos intercambian posiciones constantemente, ¿no es cierto? Entonces el carril interior izquierdo y el carril por el centro se lo intercambian constantemente y eso ayuda a que desordena un poco la defensa rival, ¿no es cierto? Y eso también permite que Brown es el que ataca el carril exterior por izquierda. Entonces tienen bastantes hombres que en esa posición vienen y no sabes por dónde van a ir y entonces causan bastantes problemas en las defensas rivales. Eso es lo que les ayudó muchísimo contra Curazao en una goleada monumental. Y bueno, hablando de goleada monumental, después del primer partido contra Curazao, yo sé que más de uno debe haber dicho, sí, Alemania ya está de regreso, esta es la Alemania que viene y es candidato al Mundial. Yo siempre digo que, a ver, el primer partido es un poco mentiroso. Porque a veces, hay equipos que pierden el primer partido y ganan el Mundial y eso no es que es una maldición o lo que sea. La verdad de eso es que cuando uno de los equipos candidatos, como decirles, por ejemplo, España en 2010 o Argentina en el Mundial anterior, pierden el primer partido, ¿no es cierto? Es más una bofetada en la cara y es un baldazo de agua fría que es, hey, hay que despertar, ya empezó el Mundial, ¿no es cierto? Y eso también hace que en los siguientes partidos se replanteen muchas cosas. Y también te puede jugar en contra, como creo que le ha pasado un poco a Alemania en este Mundial, que gana 7-1 el primer partido. Y eso ya de entrada todo el mundo lo ve como un súper candidato a ganar la Copa del Mundo. Pero también hay que ponerlo en perspectiva, porque Alemania gana 7-1 contra un equipo que es debutante en la Copa del Mundo, que es la nación más pequeña en jugar un Mundial. Y, a ver, no es que tengan ningún jugador de jerarquía, ni ninguna cosa por el estilo, ni un sistema táctico que sea impresionante, no. Ese es un equipo pequeño que viene a debutar, que viene a probar. Y entonces es a ese equipo que Alemania es incontrolable, lo destruye. Pero también hay que ponerlo un poco en perspectiva. Entonces yo creo que ni ese partido hace a Alemania el supercandidato a ganar el Mundial, ni tampoco la derrota ayer contra Ecuador lo hace un equipo malo. Eh, Eso digo, no hay que ponerlo en perspectiva. Pero bueno, sigamos con un poco de lo táctico, ¿no es cierto? Entonces, bueno, decíamos que tiene a Musiala y Wirtz que intercambian posiciones pues, entre el carril izquierdo y el carril central, ¿no es cierto? Brown ataca el carril exterior izquierdo. Y por el otro lado, o sea, pone a Kimmich como lateral por derecha, pero él es realmente un volante. Entonces,
Entonces él es un lateral derecho que no tiene mucha profundidad y no va mucho al ataque, no va al frente, sino que cuando Alemania tiene la pelota, Kimmich más bien ataca el carril, un carril más interior y se mete entre los volantes de contención. Y Alemania ya tiene 2 volantes de contención que posicionalmente están ahí, pero una vez que Kimmich ataca este carril, eso libera a Mecha. Y entonces Mecha, que está en el dibujito inicial como volante de contención, termina siendo un media punta, que también aporta bastante para Alemania en la fase de ataque. Pero por no tener profundidad con el lateral por derecha, entonces es ahí que está Sané, que él sí juega como un extremo por derecha. Entonces es ahí que tiene el desequilibrio y el ataque por las bandas, por afuera, por la banda derecha también. De ahí tienen también, a ver, Havertz juega de 9, pero Havertz en realidad es un media punta, entonces él no es un 9, él no es un centro delantero a ver, como decir Haaland, ¿no? O Lewandowski, que son centrodelanteros que, a ver, están en el área y pueden recibir de espaldas, girar y quedar en situaciones de mano a mano con el arquero. Y no es un 9 de esas características. Él es más asociativo y sale del área, y entonces también eso hace que genere espacios para sus compañeros, para que se puedan meter pelotas filtradas y entonces puedan los jugadores de segunda línea también puedan atacar esos espacios que se generan porque Havertz sale del área. Ahora, lo que también ha pasado bastante en esta Copa del Mundo y que me parece que es un arma que debe explotar a Alemania, es que Undav sí que es un centro delantero puro. Y entonces lo que ha hecho bastantes veces es lo mete a Undav, pero no saca a Havertz. Y ese es un cambio que funciona bastante bien porque entonces Undav funciona como el centro delantero que se convierte en el 9 y Havertz va más como un media punta, que es en donde él se siente más cómodo. Entonces ahí duplica lo que puede hacer Alemania en el ataque. Bueno, todo esto, a ver, le sirvió de maravilla en el primer partido, que destrozó, aniquiló a Curazao. Y bueno, eso también le dio un gol diferencia absolutamente incomparable con el resto del grupo. Y, a ver, un poco de agua tenemos aquí. y también, a ver, hablemos del partido con Costa de Marfil. Costa de Marfil, a ver, vamos a hablar de todo. Costa de Marfil es un equipo que más allá del nombre y de la historia y de lo que todo el mundo dice, ¿no? O sea, ¿quién es Costa de Marfil? ¿Qué hace aquí? ¿Qué es esto? La verdad es que es un equipo muy, muy bien trabajado. Es un equipo que es muy fuerte, es un equipo que tiene mucha velocidad, mucha fuerza, tiene una defensa muy, muy sólida, muy bien parada, y además es un equipo que en la contra te mata. Tiene jugadores que en velocidad te van a ganar siempre. Tiene a Diomandé, que es un crack absoluto y ataca los espacios, te ataca por las bandas, mete pelotas en profundidad. Entonces, Costa de Marfil es un equipo bravísimo, es un equipo muy, muy, muy duro. Entonces, a ver, el partido de Costa de Marfil contra Ecuador fue un partidazo. A mí me parece que los dos equipos, a ver, tienes dos equipos que se están enfrentando, pero en condiciones bastante similares. A ver, Ecuador tiene una de las mejores defensas de la Copa del Mundo. Ecuador tiene jugadores de primerísimo nivel en su línea de fondo. Está Pacho, está Hincapié, que son jugadores que, a ver, jugaron la final de Champions. Está Caicedo, que juega en Chelsea. O sea, son jugadores que juegan en equipos top del mundo y son titulares indiscutibles. Son jugadores de primerísimo nivel. Ecuador tiene una de las mejores defensas del mundial en este momento. Y
Además, tiene una mitad de cancha que es de primerísimo nivel. Entonces, se enfrenta a una Costa de Marfil. Costa de Marfil pone a 3 volantes y atrás una línea de 4. Entonces es una defensa que es bastante brava, es una defensa que es bastante difícil de vencer, porque aparte de ser bastantes, son todos corpulentos, grandes, fuertes y son rápidos y en transición te matan. Entonces, y esa es una de las falencias que tiene Ecuador, que se ha visto a partir en todas las eliminatorias y en la Copa América, en todo, se ha visto que Ecuador es un equipo que defensivamente es muy bueno, pero le falta gol. Y no es que le falta creación, porque las jugadas en ataque las genera. Mete pelotas entre líneas, mete pelotas a profundidad, pone jugadores en situaciones de mano a mano, pero le falta concretar, y eso le ha pasado mucho en eliminatorias. Y a ver, en torneos largos, o sea, como son las eliminatorias, tener una gran defensa funciona. Si no, pregúntenle al Atlético de Madrid cuántas temporadas del Atlético de Madrid ha estado peleando en lo más alto de la Liga Española y sin tener una delantera excepcional, sino que jugando un fútbol defensivo, un fútbol que no permite al rival desarrollar su mejor juego, ¿no? Entonces, en ese tipo de condiciones, a ver, Ecuador en eliminatorias quedó segundo. Solo lo venció Argentina, el campeón del mundo. Entonces, es un equipo que está muy bien trabajado, es un equipo que juega muy bien y que tiene una identidad futbolística bastante marcada. Ahora, sí es verdad que le falta gol. Y enfrente se pone Costa de Marfil, que como decíamos, es un equipo que es fuerte, es un equipo que es bravo, es un equipo que todos los jugadores son grandes y son rápidos. Y aparte te juega un fútbol posicional bastante bien armado. Entonces es una defensa que también es muy difícil de batir. Entonces, ahí hubo un choque un poco interesante, ¿no es cierto? Y como decíamos, Costa de Marfil tiene este elemento que le falta a Ecuador, que es la contra. A ver, Ecuador ataca mucho mejor cuando no es, o sea, y eso se vio bastante en el partido ayer con Alemania. A ver, me estoy yendo por una rama, pero es un punto que vale la pena recalcar, que Ecuador ataca mucho mejor cuando es en transición. Cuando Ecuador tiene la pelota y el rival le presta la pelota, le deja que desarrolle su juego, Ecuador hay veces que no se siente tan cómodo con la pelota. No es un equipo como decirte el Barcelona en España, que se siente cómodo cuando tiene la pelota, cuando está tocando de un lado a otro. Ecuador es en transición cuando es un poco más prendido, ¿no? Bueno, pero volvemos al partido con Costa de Marfil. Eso sí le faltó a Ecuador, esa chispa, ¿no? Y que Costa de Marfil sí que la tiene, que en contra te mata. Y eso es así que terminó el partido en una contra tremenda. Y que era en minuto 89, 90, ¿no? Un golazo y termina el partido y ya. O sea, no se puede decir que fue un mal partido de ninguno de los dos equipos. Eso fue un partidazo, fue un partido bravísimo, y me parece que al final, bueno, lo gana el que tuvo más físico, ¿no? Y bueno, volvamos a Alemania. Alemania, el partido con Costa de Marfil fue bastante de esto mismo. O sea, el problema que tuvo bastante Alemania en este partido es que Alemania termina todas las jugadas yendo por el centro, ¿no? Sí que tiene jugadores que pueden abrir al equipo, que pueden atacar las bandas, pero termina muchas de las jugadas yendo por el centro y buscando a Havertz e intentando que esa sea la solución. Y Costa de Marfil le planta este partido de que le pone 3 volantes y atrás una línea de 4, y entonces
anula absolutamente todo lo que puede hacer por el centro. Entonces lo tuvo bastante contenido. Sí que tuvo mucho la pelota, la posesión, estuvo en campo rival, estuvo jugando bastante Alemania, pero la realidad es que no logró generar situaciones claras de gol, por lo menos en el primer tiempo, por cómo jugó Costa de Marfil. Y nuevamente, Costa de Marfil no necesita estar metido en tu área y estarte generando situaciones de gol constantemente. En una contra te mata. Le das una pelota a Diomandé y juegan al espacio y estás muerto. Y es lo que pasó. Y entonces Costa de Marfil se puso al frente y muy bien. Un partido bravísimo, un partido súper duro, que se destraba porque entra un DAV. Un DAV entra y es esta situación de que él sí es un 9 de área, es un 9 que puede recibir la pelota de espaldas y girar. Y eso es lo que permite que se genere la jugada del primer gol. Entonces es un cambio. A mí me parece que los cambios le vinieron muy bien a Alemania en ese partido y me parece que no solamente refrescaron en cuanto a tener más piernas, a tener jugadores frescos y aguantar la presión y la fuerza y la contundencia con la que jugó Costa de Marfil, sino que también posicionalmente y estratégicamente le ayudó bastante a Alemania, por esto que decimos que tener un 9 de área contra una defensa que defiende como defiende Costa de Marfil fue algo que en realidad sí ayudó a destrabar el partido para Alemania y al final le termina dando la victoria, que es es bastante épico que lo que logró Costa de Marfil contra Ecuador en el primer partido, un gol al final que le da la victoria, es lo que le pasa contra Alemania. Un gol al final que le da a Alemania no solamente la victoria, sino que también lo deja como líder del grupo y después con el partido de Ecuador-Curazao, que Ecuador no logra ganar, termina ganando el grupo. En 2 partidos Alemania termina ganando el grupo y lo hace bien. A ver, Ecuador-Curazao, ¿no? Ya que mencionamos esto. A mí me parece que, a ver, todo el mundo tiene, he oído mucha gente hablando muchas cosas malas del trabajo de BKSS y de todo lo que se viene haciendo y de todo lo que ha pasado. A ver, a mí me parece que un equipo que llega a cuartos de final de Copa América y le hace un partidazo a Argentina, que lo lleva hasta los penales, un equipo que es sólido, que se mantiene en los puestos altos en eliminatorias, clasifica segundo al Mundial. No se puede decir que es un equipo que juega mal, porque Ecuador no es un equipo que no juega. Ecuador tiene una identidad futbolística, como decíamos, que está muy, muy marcada y sabe a lo que juega y sabe cómo juega y sí que tiene sus falencias, sí tiene cosas, pero a mí me parece que no es necesariamente un problema del cuerpo técnico y de la administración del equipo, sino tiene falencias, hay cosas que hay que corregir y como todos los equipos del planeta. Pero bueno, lo que sí es verdad es que el planteamiento del partido de Ecuador contra Curazao no fue el correcto. Y les voy a explicar por qué yo pienso esto. La verdad es que cuando 2 equipos que defienden con línea de 3 centrales, lo que hace que cuando vienen los laterales, cuando repliegan y los laterales vienen para formar la línea de 5, 2 equipos se enfrentan con este mismo sistema, se anula por completo. Porque tú vas a jugar con una defensa de 3 centrales, o sea, 5 hombres en el fondo, cuando vas a jugar contra un equipo que sabes que va a tener más la pelota, te va a atacar más, va a estar metido encima tuyo. Y sí, es verdad que Ecuador tiene un equipo que es más defensivo, que sus cracks, todos son más defensivos, ¿no? Pero esa es la cosa. O sea, si tú sabes que vas a tener un equipo enfrente que se va a parar con una línea de 5 en el fondo, entonces tú tienes que salir a atacar. Tú tienes que tener un equipo más agresivo porque si no se cancela todo.
¿no es cierto? Entonces, ese es el problema que yo creo que es por ahí que empezó el problema en este partido, porque Ecuador salió con una línea de 3 centrales a jugar un partido contra un equipo que defendía con una línea de 3 centrales. Entonces, como que medio queda cancelado todo esto, ¿no? Y además puso a Alcibar como 5. Y entiendo, a ver, sí, entiendo que la idea detrás de esto es liberar a los otros mediocampistas y mandarlos al frente, ¿no es cierto? Y con esto tener más hombres en el ataque. Pero sin embargo, eso en realidad hizo que el equipo se vuelva más defensivo y entonces terminó teniendo demasiados hombres detrás de la línea de la pelota y eso es lo que hizo que se vuelva lento, que no pueda progresar en ataque. De ahí hay cosas también como todo el mundo critica que por qué no juega Angulo todo el tiempo, ¿no? A ver, Angulo no está en su mejor forma física. A mí me parece que la forma en la que BKC se ha administrado a Angulo fue la forma correcta, porque sí jugó cuando era el momento de ir con todo, de que ya se nos acaba todo contra Curazao, jugó. Pero no jugó todo el partido, no estaba listo. Yo creo que más allá de que, a ver, he oído a mucha gente decir últimamente que es el Mundial, entonces hay que ir con todo, hay que darlo todo desde el primer minuto del primer partido y no estoy seguro que eso sea correcto. Porque, a ver, si no, pregúntenle a España. A ver, bueno, vamos a ver cómo le va hoy contra Uruguay a España, pero la verdad es que, a ver, España teniendo a Lamine Yamal regresando de lesión, a Nico Williams regresando de lesión, Rodri que tampoco se sabía si es que estaba al 100% físicamente. A ver, salir al primer partido con todos estos jugadores a que jueguen en 90 minutos, a darlo todo, así, tampoco es tan inteligente porque sí que es un campeonato corto, el Mundial, pero sí tiene muchos partidos y sí se juegan al nivel más alto todo el partido. Entonces, tú tienes que saber cuándo usas qué arma. Entonces, a mí me parece que Luis de la Fuente hizo un gran trabajo en eso, en saber administrar los minutos de sus jugadores. Y me parece que BKC se hizo algo parecido con Angulo. Y ya ahora que sí era el todo por el todo que Ecuador debía o ganar o ir a casa. Entonces, ahí sí Angulo titular y jugó todo el partido. Lleva un momento en el segundo tiempo que debe haber sido minuto 80, que ya estaba listo el cambio para que salga Angulo y él se tira al piso y ya no podía más, estaba cojeando, ya no podía más, pero la pelota no salía, entonces tuvo que pararse y cojeando y ahí y seguir. Entonces, esas cosas también hay que tomarlas en cuenta, que los jugadores sí, es verdad que ganan unos super sueldos y todo lo que quieran, sí, tienen razón. Pero también hay que entender que físicamente el jugador tiene que poder cumplir las exigencias. Pero bueno, en realidad, y el partido de ayer fue, ¿qué se puede decir? Alemania-Ecuador, qué partidazo. Ecuador jugó como se juegan los partidos grandes. Eso no se puede negar. Ecuador jugó como hay que jugar un partido grande, es así que salió a jugar Ecuador. Ecuador jugó una final ayer. Y lo hizo muy bien. Más allá de que en la segunda jugada del partido es gol de Alemania, sí, a ver, salieron un poco desconcentrados, tuvieron un poco de problemas, pero de entrada el empate y desde ese momento en realidad el partido se jugó muchísimo en campo de Alemania. Cuando Alemania tenía posesión, muy rara vez fue en campo ecuatoriano y hasta, bueno, el final del partido, los últimos 15 minutos cuando Ecuador ya estaba ganando y empezó a replegar y solamente a aguantar. Entonces sí se jugó más en campo de Ecuador, pero en el general del partido, Ecuador logró mantener a Alemania contenida. Nuevamente vuelvo a decir, Ecuador tiene una de las mejores defensas del Mundial. Entonces es el partido de ayer se jugó como Ecuador quería que se juegue. Y logró... Porque, a ver, una cosa que hay que entender también es que sí, todo el mundo quiere ver 80 goles.
y todo el mundo quiere que sí, el gol, estar ganando al minuto 15, ya hay que estar ya. Pero también hay que saber administrar eso. Y la verdad es que estar ganando muy temprano te hace que los goles tempraneros hacen que cambie el partido, que cambie la dinámica y que cambie el planteamiento. Porque obviamente te cambia el escenario. Entonces, si Ecuador hubiese estado ganando 2-1 al minuto 25, eso le ponía muchísimo partido por delante en el que tenía que sustentar esto, que tenía que poder aguantar a Alemania, que Alemania iba a venir con todo, iba a venir a buscar el empate. Pero Ecuador logró que el partido se mueva a una velocidad que le era cómoda a Ecuador y que llegado ya a los minutos finales, minutos 75 a 80, entonces ahí llegó el empate y el desempate, el gol que le dio la victoria al Ecuador. Entonces solamente esos momentos de sufrimiento, de que hay que aguantar, de que Alemania se viene con todo, que está encima tuyo, que tira pelotas al área, eso no duró tanto, duró, o sea, ¿qué? 20 minutos en vez de 60. Entonces yo creo que fue muy bien administrado el partido y me parece que el planteamiento fue el correcto. Y me parece que para las falencias que tiene la selección ecuatoriana, el planteamiento ha sido el correcto. Entonces, a ver, a mí me parece que este grupo ha sido uno de los más interesantes porque han habido 3 equipos que juegan a un nivel que está bastante parecido. Y en algún momento todos nos preguntamos, ¿y qué pasa si los 3 empatan al final en puntos? ¿No es cierto? Entonces, a ver, yo creo que Alemania sí puede plantearse llegar lejos en esta Copa del Mundo y ganarla. ¿Quién dice que no? ¿Por qué no? Pero me parece que tiene muchas cosas que tiene que corregir y que tiene que entender que, a ver, tiene jugadores de primer nivel en todas las líneas, Alemania. Pero el funcionamiento colectivo es lo que todavía no termina de realmente asentarse, ¿no? Más allá de que ganaron el primer partido como un paseo en el parque, pero la verdad es que no es la Alemania que daba miedo, que sabes que desde el minuto 1 estás en problemas, no. Y yo creo que con la plantilla que tiene y con el cuerpo técnico que tiene, con más trabajo y con un poco más de tiempo, yo creo que Alemania puede pelear esta Copa del Mundo. Pero bueno, gana el grupo Alemania. Ayer Costa de Marfil le ganó a Curazao y se consolida como el segundo del grupo. Y Ecuador queda entre los mejores terceros y por ahora parece que va a ser el rival de México en los 16avos de final. Ese va a ser un partido muy interesante. Un partido difícil para ambos equipos que vamos a ver cómo se resuelve. Pero bueno, ya seguiremos aquí y analizaremos todo lo que se viene. Pero bueno, esto es La Cabeza del Fútbol. Gracias por estar conmigo y déjenme sus comentarios y todo lo que piensan.